Vamos a preguntárselo a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué ganó, el peronismo? Ganó el peronismo. Sí, No el efectivamente. kirchnerismo. Mira, en nuestra fuerza política hay distintos sectores, distintas variantes. Una de esas variantes es el kirchnerismo, después hay otros sectores peronistas, está el Frente Renovador, distintos partidos, hay algunos partidos más de la izquierda popular dentro de Fuerza Patria. Yo digo que todo eso junto es el peronismo. Es el peronismo. A pesar que también hay algunos partidos que dentro de la alianza, ¿no? Que no son ni siquiera peronistas, ¿no? Que son más de izquierda, por eso. Pero en términos generales, panperonismo. Está bien. Pero Fuerza Patria, que es como decía él, es el nombre que tiene nuestra fuerza política. Sí. Pasa todo tan rápido en la Argentina que no sé si tienen la sensación de que la elección fue hace como un mes. Sí. No sé si te pasa lo mismo o al estar festejándolo un resultado, no sé si lo esperaban o no, tan abultado de casi 15 puntos. No lo esperábamos así de abultado. De hecho, las encuestas que nos llegaban, que manejábamos, daban un poquito arriba a nosotros, otro poquito abajo de acuerdo a algunas encuestas, etcétera. Yo me animo a decir que un empate técnico, si querés, si uno miraba promedio de encuestas. Lo que es cierto es que la definición del pueblo bonaerense ha sido muy contundente, creo. Yo creo que esta elección se tiene que ver como un doble plebiscito. Para mí un plebiscito respecto del gobierno nacional. El pueblo bonaerense le ha dicho, no nos gustan estas políticas, no nos gusta el contenido de estas políticas de ajuste, de motosierra, de que no haya obra pública, de que el gobierno nacional se desentienda de los asuntos constitucionales que le corresponden, como la salud, la educación, la seguridad, etcétera. Tampoco nos gustan las formas en que este gobierno hace política, esta cuestión de agredir permanentemente al adversario, al rival, a tratarlo como un enemigo que hay que destruir, de tratar también con insultos, con agresiones y con golpes y con represión a los sectores más vulnerables de la sociedad, porque este es un gobierno que le pega a los jubilados, es un gobierno que reprime y le corta los recursos a los médicos del Garrahan, a los discapacitados, etcétera, etcétera. Y por otro lado también fue un plebiscito de la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la gente, obviamente, que tiene necesidades, que conoce los problemas que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero que creo que valoró muchísimo el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los 135 intendentes, no importa de qué color político sean, por sostener la situación económica, sostener la situación productiva, sostener la situación social, la educación pública, la salud pública. Es un gobierno nacional que se retiró absolutamente de la provincia de Buenos Aires, es un gobierno que no hace nada en la provincia más grande de la Argentina, y que sus intendentes y su gobierno provincial, con los recursos que le quitó además el gobierno, con la caída de la coparticipación, con la caída de la recaudación, hacen malabares todos los días, hacemos malabares todos los días para poder sostener una situación social muy compleja, muy compleja. ¿Te preocupa la gobernabilidad de Milei, teniendo en cuenta un resultado que fue muy fuerte, que el gobierno no esperaba y que tiene consecuencias claras en términos de internas dentro del gabinete, dudas sobre el plan económico, no se sabe bien hacia dónde va? ¿Te preocupa o no? Me preocupa y creo que nos ocupa, porque nosotros queremos ser garantes de la gobernabilidad del gobierno nacional. Lo hemos hecho, inclusive en ejemplos muy concretos y puntuales, que nos preocupaban muchísimo, que no tienen que ver estrictamente a grandes rasgos con la gobernabilidad, pero sí con algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, cuando fueron los actos que quiso hacer el presidente, la caravana en Lomas de Zamora y el acto en Moreno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la policía de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se ocupó que eso que se canalice de la mejor forma posible. O sea, nosotros queríamos todo ese tiempo, nuestro objetivo era cuidar al presidente. Lo que no tenía que pasar para nosotros es que al presidente le pase algo en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que ellos parecía que estaban haciendo todo lo posible para que pase algo en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que nos pasó desde el primer momento. En la caravana, en donde no pusieron los efectivos que tenían que poner, en donde el presidente iba insultando a la gente por la calle, en un lugar en donde le habíamos dicho, acá no es recomendable hacer una caravana por esta avenida, con edificios, con el presidente arriba de la caja de la camioneta, y mucho más claro, fuimos y lo hicimos público además. Cuando fue la cuestión de Lomas de Zamora, nuestro ministro de Seguridad le dijo a la ministra de Seguridad de la Nación, dijo, es peligroso hacer una caravana por esta calle con el presidente. Y en Moreno directamente lo dijimos públicamente y lo escribimos. Es imposible hacer un acto para esta cantidad de gente.
Es peligrosísimo. Por eso nos pidieron 100 efectivos policiales, la Casa Militar, que es la que se tiene que encargar de la seguridad del presidente. Nosotros pusimos 500. Pusimos motos, pusimos patrulleros, no podíamos filmar con drones porque tenían los inhibidores, pusimos 2 helicópteros con cámaras infrarrojas para controlar la situación. Y bueno, no pasó a mayores. Pero te lo pongo como ejemplo particular, pero como ejemplo general, nos preocupa mucho la gobernabilidad del gobierno nacional. Vamos a trabajar para la gobernabilidad del gobierno nacional. El presidente finalmente llamó al gobernador porque el gobernador había hecho un pedido en el discurso del triunfo del domingo de que el presidente lo llamara para conversar acerca de la situación de los bonaerenses. ¿Se produjo ese llamado? No, no se produjo ese llamado. ¿Y de alguien del presidente? No, hubo felicitaciones a mí personalmente, del domingo a la noche de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, al otro día, lunes, de Lisandro Catalán y de Javier Milano, que son también del equipo de Guillermo Francos. Al gobernador le escribió Guillermo Francos, pero no hubo una convocatoria de trabajo. Nosotros, para mí, hoy lo dije públicamente, para nosotros celebramos que hayan creado un nuevo ministerio para tener un vínculo más, si es así, ¿no? Si es que va a pasar. Si es que va a pasar o si solamente es una medida cosmética de tener un vínculo más razonable con las provincias. Claro. Porque no se puede explicar que haya un presidente que no habla con los gobernadores. Por eso ahora está que no habla con el gobernador de la provincia más grande de la Argentina. ¿Ahora habló con Kicillof? 2 veces lo vio Axel. Pero una reunión para hablar, no. Actividad, un mano a mano. Axel lo vio en la primera tragedia que tuvimos en Bahía Blanca, ¿se acuerdan ustedes? Que fue el presidente y dijo arréglense con lo que puedan, con lo que tienen. Y la segunda vez fue en enero, eso fue a finales de 2023, en diciembre de 2023. En enero de 2024, que citó a todos los gobernadores a la Casa de Gobierno, fue una reunión con todos los gobernadores. Y esas fueron las 2 únicas veces que tuvo contacto directo. Y si ahora, por ejemplo, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, lo citara al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿irían? Vamos al minuto a la convocatoria, por supuesto. O sea, no necesariamente tiene que ser con el presidente. Si es el ministro del Interior. Sería razonable que el presidente hable con los gobernadores, ¿no? Pero si el ministro del Interior nos convoca, ahí estaremos. Carly, el domingo, le preguntamos ayer o anteayer a Mayra Mendoza, el domingo en los cantos de la militancia en La Plata se cantó para Axel la conducción, Axel presidente, digo, más allá de la reacción o no del kirchnerismo, ¿para ustedes cambió algo desde este domingo en términos políticos internamente en el peronismo de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué cambió? Que se verificó que la estrategia electoral que definió el gobernador, escuchando a todos los sectores, valorando las opiniones de todos los sectores, pero que en última instancia el que tiene que firmar el decreto es el gobernador, evaluó los pros y los contras de cada posición sobre desdoblar o hacer las elecciones concurrentes y definió hacer una elección desdoblada que desde el punto de vista operacional salió impecable. Primera vez que la provincia de Buenos Aires organizaba una elección con la Junta Electoral, con el Comando Electoral Provincial, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, salió impecable. Y también salió, el resultado es muy bueno desde el punto de vista político, ¿no? De los resultados electorales. Hay muchos bilardistas por La Plata. Ya yo estoy viviendo hace un año en La Plata, hace varios años en La Plata, mucho bilardista. Tiene lógica, ¿no? Sí, muchos bilardistas que te dicen lo importante es ganar, ¿no? Obvio. Y bueno, se ganó, entonces estaba bien. Si se ganó, estaba bien. El problema era si se perdía, ¿no? Sí, bueno, pero perdón, acá estuvo Mayra Mendoza hace un par de días. Sí, el martes. El lunes. Y ella dijo, no, era mejor ir todos juntos, porque era en octubre y el resultado era son opiniones, son contrafácticas. Y hoy la discusión tampoco, ya está. Son opiniones que yo mirá, mejor o peor pasó. Yo respeto todas esas opiniones porque los argumentos que nos daban a favor de las concurrencias eran argumentos lógicos, no es que nosotros decíamos qué locura que nos están diciendo, no, son argumentos lógicos. Los argumentos nuestros también eran lógicos y razonables. Ahora, el que define es el gobernador, que en un momento tiene que decir, prefiero esto o prefiero esto. ¿Qué es lo que yo creo que terminó de mover la balanza hacia un lado? Que hubiese sido imposible hacer elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires. Con 2 urnas distintas, con 2 sistemas electorales distintas, con 2 boletas distintas, con 2 espacios físicos para la votación para cada persona distintos. Era totalmente imposible. Digo algo que ya deja de ser confidencia porque lo dije hoy en otro medio de comunicación. Cuando el gobernador saca el decreto de desdoblamiento, hubo
muchas personas vinculadas a la organización electoral de la provincia de Buenos Aires que me llamaron para decirme, estábamos rezando para que el gobernador saque el decreto de desdoblamiento porque las elecciones concurrentes no iban a suceder. No se iban a poder organizar o iban a ser un desastre. Por factibilidad física de No se pueden dos hacer. cuartos oscuros. Claro, son 2 elecciones en una. Bueno, en hubo una simulacros, provincia. de hecho. Hicimos un simulacro nosotros, te daba 4 minutos por votante promedio, votante informado, porque era gente que trabajaba con nosotros, 4 minutos para hacer todo el proceso. Eso te da 150 electores por mesa durante las 10 horas de las elecciones. Y con el, bueno, está bien, no vienen 350, vienen 200, porque ¿qué haces con los otros 50? Ahora, ¿qué panorama, Carly, crees que hay para el peronismo para octubre? Ya sé que falta mucho y que me vas a decir, estamos muy estresados por todo lo que pasó y déjame festejar, ¿está bien? No, Pero te no. tengo que preguntar de cara a octubre. Festejé media hora, así que... Está bien, bueno, te tengo que preguntar. ¿Nada más? Muy poquito. Te tengo que preguntar de cara a octubre. De cara a octubre hay una preocupación o un nubarrón tal vez en algunos, digamos, peronistas que dicen, bueno, los intendentes en esta se jugaron todo, ¿no? Los más de 80 intendentes peronistas porque se jugaban sus consejos deliberantes. Era muy importante esta elección, quedó en evidencia que jugaron todo porque sacaron porcentajes muy altos los intendentes peronistas en cada una de sus municipios, pero ahora está la preocupación o el temor de que no jueguen de la misma manera, con la misma intensidad. No que jueguen en contra, por supuesto, pero no jueguen con la misma intensidad, que era uno de los puntos que señalaba la expresidenta como su preocupación, entre varios, por los cuales creía que la elección no tenía que ser desdoblada. ¿Cómo lo ves eso? Mira, cuando se cierra la alianza, la primera alianza, que fue la provincial, pero que se cerró en un ámbito en donde establecimos que también íbamos juntos en la alianza nacional, una de las cuestiones que se discutió, se escribió y se validó entre todos los sectores, entre intendentes, entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre el Frente Renovador, entre los otros sectores del peronismo que participaron de la discusión, es que todos íbamos a trabajar de la misma forma para las elecciones provinciales que de las elecciones nacionales. Obviamente todos tenemos que ahora honrar ese compromiso, nosotros lo vamos a hacer, obviamente. Pero fue estaba en el pliego, digamos. Okay. Estaba en el pliego. Y con respecto a Jessy te preguntaba antes la cuestión esta del gobernador, como lo que surge a partir de esto, cómo queda parado. En el gobierno también tuvo repercusiones esto. Toto Caputo, el ministro de Economía, tuvo una reunión con aseguradoras y en esa reunión dijo la gente va a tener que decidir si quiere seguir en este camino o quiere comunismo en 2027. Quería saber qué pensabas de esa reflexión del ministro de Y Economía. me parece que ya lo decidió la gente, que quiere peronismo en 2027. Veremos, falta un montón. Sí, falta un Bueno, no, por eso, lo que decidió No ahora nos es que... comamos el ternero si la vaca no está preñada. No, No, Bueno. pero yo lo que digo es, dado el resultado que tuvimos ahora, me parece que está la gente en la provincia de Buenos Aires, después veremos en las otras provincias lo que pasa, etcétera. La gente en la provincia de Buenos Aires dijo, nos gusta más un gobierno peronista que un gobierno mileísta, en síntesis, ¿no? Ya lo eligió la gente, ¿eh? ¿Y qué crees? Falta un montón para 2027, Sí. pueden pasar un montón de Esta cosas. elección- Lo que yo no veo que vaya a pasar para 2027 es que vaya a mejorar la situación de la gente, de la economía real. Van a ser... No lo veo por dónde, no veo por dónde. Hago análisis económico, podrá haber estabilidad financiera, de precios, etcétera. No veo cómo va a crecer el país y va a mejorar los ingresos de la gente y va a generar más empleo y va a generar más inversiones. No lo veo por ningún lado, ¿eh? El gobernador quiere en octubre que la elección en la provincia de Buenos Aires, el número se repita, sea mayor o un poquito más bajo porque... Siempre que sea mayor. Siempre Ganar, que sea gustar mayor. y golear, esa es el... Ok. No, bueno, porque Yo no se soy sabía- bilardista, te das cuenta que yo no soy bilardista. Sí. Yo soy menotista. Menotista, bien. O sea, el esfuerzo va a estar puesto en sacar un número más alto Totalmente, que esta, siempre, que era siempre, una responsabilidad muy de él. Siempre, no. Ahora, Carly, y No. Vos, El peronismo tiene que ganar por la mayor diferencia posible, vamos a trabajar para eso. vos recién decías que hubo dos plebiscitos, según tu mirada, el plebiscito a la gestión del gobernador y el plebiscito en contra Y de los intendentes también. de los ¿no? intendentes. 3, si querés. Dale, 3 plebiscitos. ¿No crees que, no sé el análisis que hicieron estas 72 horas, pero vos no crees que pesó mucho más el plebiscito en contra del gobierno nacional que los otros dos? ¿Cómo saberlo? Sí, ya sé, difícil. ¿Cómo saberlo? Pero tu Yo no- sensación, ¿qué te dice? No, yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo, como eso. Pero te lo digo no por los resultados, por el análisis de la mesa. Te lo digo por lo que yo recorro mucho con el gobernador y también en actividades que hago solo por el conurbano, por el interior. Y a cada lugar que vas,
vos hablás con la gente y están muy disconformes, no llegó a fin de mes, tengo problemas de laburo. Algo que me pasó últimamente, que me llamó mucho la atención por mis redes, por mi WhatsApp, que lo tiene todo el mundo, mucha gente de golpe pidiendo trabajo, cosa que antes no pasaba. De esta forma, por lo menos, no pasaba. Eso, por un lado. Y por otro lado, te agradecen, bueno, si le haces una obra pública, si le haces una agua y cloaca, te lo agradecen, si le haces un centro de atención pública de la salud, etcétera, una escuela, un centro universitario, te lo agradecen muchísimo y te piden más. Vos vas a un lugar, inaugurás una escuela hermosa, una escuela primaria, 6 aulas, una secundaria, te dicen, no, quiero el jardín maternal ahora. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué te lo piden? Porque eventualmente evalúan que se lo puedes dar. A Milei no le van a... no lo hace, ¿no? Milei, vieron que usted no recorre las provincias, no recorre los municipios, y cuando va es encerrado, etcétera. Yo creo que si Milei recorriera al conurbano, nadie le pediría nada, porque nadie espera nada de Milei. Conectado con esto que te decía Fede, de la evaluación, que es difícil hacer, el porqué de los motivos, ganó el peronismo por la distancia que ganó. Hay un hecho bastante llamativo y es que de Ruta 6 hacia afuera, digamos, o sea, todo lo que es el interior, le fue sorprendentemente bien al peronismo. No sé, hay miles de casos, pero hay un pequeño municipio, Alberti, donde el peronismo no había ganado nunca en toda la historia y ahora ganó. Y en varios Pergamino. Pergamino, hay varios lugares así. ¿Y qué evaluación hacen? Porque generalmente es un lugar que le cuesta mucho más al peronismo al interior que lo que es el conurbano. De nuevo, 2 cosas. En el marco de los 2 plebiscitos o 3 plebiscitos que te marqué, en los sectores productores rurales no están contentos con la política económica del presidente, no están contentos con la apreciación cambiaria, no le conviene a esos sectores, no tienen políticas específicas de crédito productivo para los pequeños productores rurales, etcétera. No están contentos con esa situación, con lo que hace el gobierno nacional, con los sectores productores en el campo, y están muy agradecidos por muchas cosas que hacemos nosotros. Obviamente tienen necesidades. Nosotros tenemos los principales créditos productivos que se dan en Argentina, los da el Banco Provincia a través de un instrumento que se llama Procampo, que sirve para financiar capital de trabajo para las cosechas. Esos son los créditos productivos más grandes que se dan en la Argentina. Lo conocen perfectamente bien los productores rurales y saben que eso viene del Banco Provincia. Nosotros estamos dictando carreras universitarias en 80 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Alberti, en donde nunca se había podido cursar una carrera universitaria. ¿Qué hicimos? Construimos 44 centros universitarios nuevos, aulas universitarias, en donde llevamos a todas las universidades a dictar alguna de sus carreras específicas para los intereses de esos lugares, y los pibes estudian ahí. O sea, hay muchos pibes que no se pueden ir por ejemplo, de Alberti a estudiar a Junín, porque no tienen los recursos, porque no se pueden mudar, porque tienen un trabajo, etcétera, estudian carreras universitarias ahí. Hicimos el programa de Caminos Rurales, que es una obligación de los municipios, pero que obviamente les cuesta muchísimo, un programa de mejora de caminos rurales, que llevamos más de 5.000 kilómetros de caminos rurales mejorados. Hay un montón de políticas públicas que hemos desplegado por la provincia de Buenos Aires para los distritos del interior, cosa que nunca se había hecho. Entregamos 399 ambulancias. La gran mayoría de esas ambulancias fueron a localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, parajes que son de 500 personas, 2.000 personas que nunca habían tenido una ambulancia. Inauguramos 199 centros de atención primaria de la salud. Muchos de esos, la gran mayoría de esos centros de atención primaria de salud, en el interior, en donde había una salita con una enfermera. Y ahora tienen un centro de atención primaria de la salud con 6 consultorios, con consultorio odontológico, consultorio ginecológico, con todo el equipamiento, con la historia clínica online. Bueno, un montón de cosas hicimos para el interior. Yo creo que eso rinde y la gente lo ve. Y sobre todo en los pueblos chiquitos lo ve mucho más. Que además el gobernador va cada rato a inaugurarlo. Te vuelvo atado con esto, porque necesitas recursos, las provincias están diciendo al gobierno nacional, te estás quedando con recursos o negociemos temas fondos. Si Milei veta la ley de ATN, ¿qué más está? Lo del impuesto a los combustibles. El Garrahan, pero sobre todo estas 2 que son propuestas que vinieron por parte de los gobernadores y que las impulsaron en el Congreso de la Nación. Si hace eso, ¿hay negociación posible a futuro? Pero por eso, si hace eso, ¿para qué creó un Ministerio del Interior? Cotillón, ¿no? Pero si hace eso y te dice, mira, el presupuesto 2026 tiene, vamos a satisfacer las demandas el año que viene, ¿me bancan? Que los muestren, lo tienen que mostrar el lunes, así que nos vamos a enterar el lunes. Pero lo que te digo yo es, nos quitaron en provincia de Buenos Aires, dejaron abandonadas
1000 obras públicas, muchas de las cuales se las pedimos para continuarlas nosotros, no nos las ceden. Para que, digo, no es que ni siquiera en muchos casos le digo, che, terminala, no, dámela que yo la termino. No lo hacen. No lo hacen. Tienen obras que son con convenios de organismos multilaterales que están Que las dejaron paradas. Por ejemplo. Eso no es ni siquiera plata que pone el gobierno nacional. Está paga. La obra está paga. Hay que ejecutarla solamente. Está paga. ¿Y cuál es la explicación para el no hay freno de esa obra? Es que no hay explicación. Ese es el problema. Nos recortaron 12 billones de pesos en la provincia de Buenos Aires, que es un tercio de un presupuesto anual. Bueno, ¿para qué hacen un Ministerio del Interior si no es para decir, che, nos equivocamos, la verdad que no nos salió bien recortarle los fondos a las provincias porque estamos perdiendo las elecciones en casi todas las provincias? Bueno, preocupémonos porque las provincias estén surtidas con recursos. Mira, hay algo que hizo Axel, a pesar de las sugerencias que le hacían muchos, de buena fe probablemente, muchos compañeros que decían, no, había, como todo, ¿no? Dos lados de la biblioteca cuando empezamos a gobernar. Había un lado de la biblioteca que te dice, cuando vos gobernás no le tenés que dar mucho a los intendentes que no son de tu fuerza política porque los fortaleces. Y hay otro lado de la biblioteca, que es el que usamos nosotros, que es que sí, tenés que darles, pero tenés que poner en valor. O sea, si haces una escuela nueva en un distrito que vos no gobernás con un intendente de tu fuerza política, hacela igual y que la vaya a inaugurar el gobernador. Bueno, el gobierno está haciendo exactamente lo contrario. Los que no son afines, que en realidad ninguno, porque ninguno es afín directamente al gobierno nacional. Habrá habido algunos gobernadores que lo ayudaron, le votaron la ley bases, el DNU, bueno, etcétera, pero tampoco les salió bien. O sea, no ayudó a nadie, ni a propios ni ajenos el gobierno nacional. Nosotros hacemos en la provincia de Buenos Aires al revés. Ayudamos a todos, hacemos obras en todos los municipios porque primer día, primera reunión de gabinete, lo que nos dijo el gobernador es, yo voy a gobernar para los 135 municipios y para los 17 millones de bonaerenses. No me importa si son del interior, del conurbano, si es el intendente radical, peronista, del PRO en ese momento, si es vecinalista. Bueno, es una forma de gestionar y de hacer política. Ahora, Carly, te pregunto esto casi del desconocimiento técnico-político. ¿Es posible presentar un presupuesto nacional con equilibrio fiscal que satisfaga o que haga concesiones a las provincias? Pero no son concesiones, son obras públicas que el gobierno nacional tiene. Digo concesiones, obras públicas. Por obligación tiene que No, hacer. está bien, pero digo... Y sí. ¿O es un oxímoron? Digo, ¿se pueden dar las dos cosas? Por supuesto que sí. ¿Cómo se hace en la provincia de Buenos Aires? Que de todas formas no nos aprobaron los presupuestos. No tienen presupuesto, de hecho. Claro, pero nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos déficit fiscal, ¿eh? Y nos hacemos cargo de la salud, nos hacemos cargo de la educación, hacemos obra pública, compramos patrulleros. Nosotros no tenemos déficit fiscal. Esa era que sí se puede. Pero, justamente ahí iba mi pregunta. ¿Cuán dependiente? Porque la provincia de Buenos Aires no deja de ser el 40% del PIB. Es un país. Tiene el 20% de los grande. recursos. ¿Cómo? Tiene el 20% de los recursos. Hay un tema de base de la coparticipación. De la coparticipación. Por eso es tan dependiente de la nación. Sí. Okay. Debería tener el 38, por lo menos. Mira, nosotros siempre dijimos, está bien que la provincia de Buenos Aires sea solidaria con el resto de las provincias, porque efectivamente es la provincia que produce más riqueza. Ahora, una cosa es producir el 40 y que te vuelva al 20, y otra cosa es que producir el 40 y que te vuelva al 30, ¿no? Sí, un contrafáctico, pero hipotético, que quiero saber. Si así fuera, la gestión en la provincia de Buenos Aires podría ser mucho más que la de administrar bien, mal, regular, como están haciendo. Y sí. De pronto puedes estar pensando que te haces tu propia obra pública, tu propia obra de infraestructura. Es que la hacemos. Mira, te doy un ejemplo. Nosotros hasta el 2023, que teníamos un montón de programas del gobierno nacional para auxiliar y para compensar a la provincia de Buenos Aires por la falta de coparticipación, hacíamos una cantidad determinada de obra pública. Cuando vino Milei cortó eso, gran parte de esos fondos, que eran algunos específicos para seguridad, otros para escuelas, otros para salud, otros para educación, etcétera, cortó todo eso, todos esos programas y todos esos fondos que le enviaban a la provincia. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Seguridad, el FONIT, que se lo cortó a todas las provincias. Es una macana compensar la falta con fondos así, que es un quilombo. Bueno, pero de alguna forma tenés que compensar. Eso nos daba un par de puntos más de coparticipación. Eso nos daba tener una hoy tenemos más o menos entre 21 y 22, en ese momento teníamos 24. Si vos le agregabas esos fondos de asistencia que tenía la provincia de Buenos Aires. Hacíamos un montón de obra pública. Hoy seguimos haciendo, pero un 20, un 30% de lo que hacíamos en 2023. Porque obviamente cuando te quedas sin recursos, vos queremos hacer más hospitales, queremos hacer más escuelas, pero vos podés hacer
lo que te determina tu presupuesto. Te puedo hacer una pregunta Sí. práctica, pero digamos Sí, que sí, para conocer la cocina de cómo es la mano. Sí. Y uno como automovilista, las cosas son más fáciles que seguramente en un escritorio, para el que toma decisiones. Pero la autopista que va a Junín, no, pues es importante. La ruta 7, La 7, que está con... nacional. Sí, que llega hasta... La variante Chacabuco, me estás hablando. Exactamente. Sí, la da la abandonó el sensación gobierno nacional. da la sensación que es poquito. Faltaba loco. 5%. Nos juntamos 10. Pero, Faltaba un 5% de ejecución. Y mirá y que la provincia noticia. no pudo agarrar eso, loco. No te lo dan, no lo podés hacer porque no te ¿Y lo eso dan. que es un permiso, un loco que te dice... No, es que hacelo? es como que vos quieras hacer un galponcito en la casa de tu vecino. No lo podés hacer, te lo tiene que ceder. Claro, no sé, te denuncian penalmente. O sea, te tienen que ceder la jurisdicción para poder hacerla. No lo hacen. Pero yo digo, ni siquiera te pido. Pues de loco, pero pues, pones vas unos, al lado- pero mirá lado lo que de- es, mirá lo fácil que es esto. Pones unos mangos, la terminás y la vas a inaugurar. Milei. Y le soluciona el problema. Eso te ahorra desde Junín para acá como 40 minutos menos de tránsito, porque si no tenés que desviarte, entrar por toda Tiene la que zona haber una urbana de explicación Chacabuco. alguna explicación para que eso... No, que no hacen obra pública, que la obra No, pública pero es un está bien, robo. pero ahí no entra la cuestión del equilibrio fiscal, porque no es una guita que va a estar poniendo el gobierno Sí, nacional. es una Y plata. sí. Pero es muy poquito, eso es lo que te digo. entra por el Pero lugar si de te las la excepciones. si se la cede a la jurisdicción, no hay gobernadores que propusieron No, terminar porque, las no, claro. ¿por qué no te la dan? Uno de los Para que vos no la pedidos. inaugures. Claro. Para que vos no la inaugures. Y bueno, mirá qué perversión. Pero hay muchos pedidos de gobernadores en muchas provincias para Sí, que y les firmaron unos convenios en los que supuestamente les iban a dar esas obras, que iban a terminar Sí. otras, y no cumplieron con nadie. No cumplieron con nadie. Con los que firmaron y con los que no firmaron. No cumplieron con nadie. Carly, te quería leer una declaración de ayer de Lisa Carrió, no sé si la escuchaste anoche. Una entrevista así. Sí, anoche en América 24, que Vi el dijo... cortecito ese. Ganó el peronismo, perdió Cristina. No hable más de kirchnerismo. Se terminó el kirchnerismo, ganaron los intendentes. Y además dijo que Kicillof era un chico educado, dijo Carrió. En esa parte estoy muy de acuerdo. La de Kicillof, chico educado. Es un chico educado, creo que dijo de familia, honesto, de algo familia así. honesto, Estoy totalmente de acuerdo. ¿Lo otro no? No comparto, digo, respeto la posición. ¿Y qué no de compartiste Lilita. esa frase? No, que no haya ganado. El peronismo incluye el kirchnerismo. O sea, si vos decís ganó el peronismo, incluye el kirchnerismo. Ganó Fuerza Patria. Sí. Ganó Fuerza Patria. ¿Y esa tensión sigue tan vigente como antes? Mira, hay diferencias que no se saldaron además, pero nos pudimos poner de acuerdo para hacer unas listas conjuntas e ir de manera conjunta en una elección que nosotros creíamos que era muy, muy importante. Y bueno, qué sé yo, se va... No es la primera vez en la historia en donde hay una... Bueno, mirá el gobierno, la interna que tiene, qué sé yo. Si ¿crees la que podemos superaron- saldar con argumentos Sí. y con respeto, está perfecto. La última, ¿este gobierno supera el nivel de interna de Alberto Cristina? Es difícil esa, es una vara alta. Y no sé cómo medir eso realmente. No sé cómo medir eso. Pero es muy... Me parece que estás más sanguinaria, ¿no? Bien. Gracias, ministro, por haber Gracias. estado acá.